No podía dejar de mirar la pantalla de mi laptop a las 3 de la mañana. El brillo blanco me quemaba las pupilas, pero el sonido en mis auriculares era lo único que me mantenía despierto. Estaba escuchando el episodio final de Voces del Más Allá, un podcast independiente que se había obsesionado con los archivos polvorientos de Pasadena. El narrador hablaba con una voz pausada, casi hipnótica, sobre cómo la muerte puede convertirse en un negocio, y cómo algunos hombres están dispuestos a matar para que ese negocio nunca deje de crecer. Me sentí pequeño, vulnerable, como si el asesino estuviera observándome desde las sombras de mi propia habitación. El gancho era irresistible, un crimen ocurrido hace décadas, una familia respetada en la comunidad y un rastro de cuerpos que nadie quiso ver. ¿Qué pasaría si te dijera que el lugar donde depositas tus últimos deseos es, en realidad, el lugar donde comienza la verdadera pesadilla?, preguntó el locutor. En ese momento, supe que no podría dormir hasta descubrir la verdad sobre David Sconce. Retrocedamos a los años 80, en el corazón de Pasadena. La funeraria Sconce no era un simple negocio, era una institución. David Sconce caminaba por los pasillos de mármol con una confianza que rozaba la arrogancia, vistiendo trajes impecables que ocultaban un alma podrida. Para el mundo exterior, era el hombre que brindaba consuelo a los afligidos, el guía bondadoso que ayudaba a las familias a despedir a sus seres queridos con dignidad. Pero detrás de las puertas cerradas, la dignidad era la última prioridad. El aire en la funeraria siempre olía a una mezcla asfixiante de flores marchitas y formol. Sconce había transformado el duelo en una máquina de hacer dinero. No se limitaba a cobrar tarifas excesivas, explotaba la vulnerabilidad de los dolientes, vendiendo ataúdes de lujo que por dentro eran de madera barata y realizando prácticas poco éticas con los difuntos para maximizar sus ganancias. El muerto no puede quejarse, solía decir entre risas a sus confidentes más cercanos, mientras contaba fajos de billetes obtenidos mediante el engaño. Pero el fraude financiero era solo la superficie. En 1984, una joven empleada llamada Elena desapareció sin dejar rastro. Elena era brillante, observadora y, sobre todo, había empezado a notar que los registros de la funeraria no cuadraban. Había visto cuerpos que entraban pero que nunca salían en los registros de cremación, y había escuchado conversaciones susurradas en la oficina de Sconce sobre limpiezas necesarias. Elena cometió el error fatal de creer que la verdad la haría libre. La última vez que alguien la vio, estaba discutiendo con David Sconce en el sótano de la funeraria. Los testigos pocos y aterrorizados recuerdan haber oído gritos que fueron rápidamente silenciados por el ruido de la maquinaria de embalsamamiento. Al día siguiente, Sconce anunció con una sonrisa gélida que Elena había renunciado y se había mudado a otro estado para empezar una nueva vida. Nadie cuestionó la versión del hombre más respetado de la ciudad. El silencio se convirtió en el estándar de Pasadena. Durante años, el caso de Elena fue tratado como una desaparición voluntaria. La policía local, muchos de los cuales eran clientes o amigos de Sconce, no mostraron el menor interés en buscar pruebas. Los archivos se llenaron de polvo y la memoria de la joven se desvaneció, convirtiéndose en una leyenda urbana entre los empleados locales. Sconce siguió prosperando, expandiendo su imperio de la muerte, mientras el cuerpo de Elena permanecía oculto, fundiéndose con la estructura misma de su negocio. Imagina el horror, caminar cada día sobre el lugar donde yace alguien a quien traicionaste. Sconce no sentía remordimiento, sentía poder. Cada vez que consolaba a una viuda o estrechaba la mano de un hijo desolado, recordaba que él era el dueño de los secretos más profundos de la ciudad. La funeraria Sconce se convirtió en un mausoleo de mentiras, donde la muerte era la única moneda que realmente tenía valor. Saltamos al presente. Yo era el productor de un pequeño equipo de investigación criminal.
Habíamos estado siguiendo casos como el del asesino del Golden State y el incendio del tren fantasma en Sydney, buscando patrones de negligencia sistémica. Fue entonces cuando nos llegó un correo anónimo. El mensaje era corto pero devastador: busquen en los cimientos de la antigua funeraria Sconce. Elena nunca se fue. Ese mensaje fue la chispa que encendió nuestro podcast. Decidimos dedicar una temporada entera a desenterrar el pasado de Pasadena. Empezamos a entrevistar a antiguos empleados, personas que habían vivido con el miedo clavado en la garganta durante 30 años. David era un monstruo, nos confesó Johnny, un ex asistente que temblaba mientras sostenía una taza de café. No solo robaba dinero, robaba la paz de los muertos. Elena intentó detenerlo, y él la borró del mapa como si fuera un error de contabilidad. La investigación se volvió peligrosa. Mientras publicábamos los episodios, empezamos a recibir amenazas. Correos electrónicos que nos pedían que guardáramos silencio, llamadas anónimas a medianoche con respiraciones agitadas al otro lado de la línea. La familia Sconce, o quienes quedaban de ella, no querían que el prestigio del apellido se manchara con la sangre de una empleada desaparecida. Pero cuanto más intentaban callarnos, más personas se animaban a hablar. Recuerdo que David cambió la cerradura del sótano la noche que Elena desapareció, nos contó otra fuente, una mujer que había trabajado en la limpieza. Dijo que había una fuga de gas, pero yo vi cómo arrastraba algo pesado, envuelto en una lona plástica, hacia la zona de los hornos. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas macabro que empezaba a revelar una imagen clara: David Sconce era un depredador que utilizaba su profesión como el crimen perfecto. El clímax del podcast llegó cuando logramos contactar a un experto en Yorradar. Gracias a donaciones de nuestros oyentes, pudimos financiar un escaneo del terreno donde antes se encontraba la funeraria, que ahora era un centro comercial. El equipo técnico trabajó bajo la luz de la luna, evitando llamar la atención. Yo estaba allí, sintiendo el frío calar mis huesos, esperando que el radar mostrara algo más que tierra y concreto. Cuando la pantalla del monitor mostró una anomalía, una cavidad irregular justo debajo de lo que fue el antiguo cuarto de embalsamamiento, el corazón me dio un vuelco. No era una tubería, ni un cimiento mal puesto. Era una forma humana. El silencio que siguió fue sepulcral. Nos miramos los unos a los otros, conscientes de que habíamos encontrado la tumba anónima de Elena. El podcast ya no era solo una narración, se había convertido en una herramienta de justicia forense. La policía, presionada por la viralidad del podcast y la evidencia física, no tuvo más remedio que intervenir. La excavación fue televisada en vivo. El mundo entero observaba cómo las máquinas removían capas de cemento y tiempo. Cuando finalmente exhumaron los restos, envueltos en el mismo plástico que la testigo había descrito décadas atrás, el grito de horror fue colectivo. Habían encontrado a Elena, y junto a ella, un diario que había sobrevivido al paso de los años, protegido por una caja metálica. El diario era la prueba definitiva. En sus páginas, Elena había documentado cada robo, cada fraude y, lo más importante, sus sospechas sobre la naturaleza violenta de David Sconce. «Sabe que lo sé», escribió en su última entrada. «Me mira como si yo ya estuviera muerta». El documento no solo probaba el asesinato, sino que revelaba una red de complicidad que involucraba a otros miembros de la familia y funcionarios locales que habían mirado hacia otro lado a cambio de sobornos. El juicio fue un espectáculo mediático. David Sconce, ya anciano y debilitado, entró en la sala con la misma arrogancia de los años 80, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Se enfrentaba a cargos de asesinato en primer grado, fraude y profanación de cadáveres. La fiscalía presentó los episodios del podcast como evidencia de la presión social y los testimonios recabados, creando una narrativa coherente que el jurado no pudo ignorar.
¿Cómo pudo dormir tranquilo sabiendo que ella estaba bajo sus pies?, gritó el abogado de la familia de Elena durante el alegato final. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sconce intentó defenderse alegando demencia, pero los registros de su propia contabilidad, recuperados gracias a la investigación del podcast, demostraban una mente fría, calculadora y plenamente consciente de sus crímenes. La sentencia fue ejemplar. Sconce fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se lo llevaban esposado, miró hacia la galería donde estaban los productores del podcast y nosotros. No hubo arrepentimiento en su rostro, solo una profunda rabia. Había sido derrotado no por la policía, ni por la ley, sino por la curiosidad de una audiencia digital y la voz de una joven que se negó a ser olvidada. El caso Sconce se convirtió en un hito del true crime moderno. Demostró que la tecnología y el periodismo independiente pueden lograr lo que las instituciones fallidas ignoran. El centro comercial fue cerrado parcialmente para convertir la zona de la excavación en un pequeño memorial para Elena y todas las víctimas de la avaricia de Sconce. La verdad, aunque tardía, finalmente había salido a la luz, rompiendo el ciclo de silencio que había asfixiado a Pasadena por décadas. Sin embargo, el mundo del crimen no se detiene. Mientras celebrábamos el cierre del caso Sconce, otros archivos seguían abiertos, recordándonos que hay monstruos que aún caminan entre nosotros. Nos enteramos de que en 2026, el caso de los hermanos Menéndez seguía siendo un campo de batalla legal. A pesar de las nuevas evidencias de abuso familiar y los documentales que apoyaban su historia, la fiscalía se mantenía firme en la premeditación. La justicia, a veces, es un laberinto sin salida. Comparar el caso Sconce con el de los Menéndez me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la verdad. En un caso, la evidencia física y el podcast fueron la llave, en el otro, la verdad parece depender de quien cuente la historia y quien tenga el poder de interpretarla. La sentencia de los Menéndez seguía sin cambios, un recordatorio amargo de que no todos los podcasts logran un final feliz ni todas las evidencias son aceptadas por el sistema. También analizamos otros casos contemporáneos para entender el fenómeno del crimen viral. Vimos la tragedia de Mackenzie Sherrella en El Choque, donde una joven de 17 años destruyó vidas en un instante de imprudencia. El horror ahí no era el secreto, sino la evidencia pública y brutal de un accidente que dejó un vacío irreparable. El contraste era claro, Sconce fue un asesino quirúrgico, Sivilla, una tragedia impulsiva. Estudiamos la obsesión de Michelle McNamara con el asesino del Golden State, cuya dedicación abrió el camino para que nosotros hiciéramos lo que hicimos con Sconce. Ella nos enseñó que la búsqueda de la justicia es una carrera de resistencia, no de velocidad. El asesino sin rostro dejó de serlo gracias a que alguien decidió que las víctimas merecían un nombre y un lugar en la memoria colectiva, tal como Elena recuperó el suyo. Incluso miramos hacia el extranjero, analizando la investigación de Caro Meldrum Hanna sobre el incendio del tren fantasma en Luna Park, Sydney. La capacidad de desglosar una mentira oficial en 3 partes, revelando la negligencia corporativa, era idéntica a nuestro proceso con la funeraria. El patrón era el mismo, una entidad poderosa miente, el tiempo pasa, y un investigador independiente llega con un micrófono y una pregunta incómoda para derribar el muro de silencio. El caso de David Fowler y sus abusos en Badgerland nos recordó que los depredadores suelen esconderse a plena vista, utilizando sus empleos o su posición social como escudo. Fouillère, al igual que Sconce, abusó de la confianza pública para cometer atrocidades. La única diferencia es que Fouillère fue atrapado por la tecnología forense moderna, mientras que Sconce fue atrapado por la narrativa de un podcast que se negó a dejar morir la historia. Hoy, cuando camino por Pasadena, ya no veo el centro comercial como un lugar de compras, sino como un cementerio de secretos. El podcast Voces del Más Allá terminó su temporada, pero el impacto permanece.
Hemos recibido cientos de mensajes de personas que ahora se atreven a denunciar crímenes antiguos en sus propias ciudades. Nos hemos convertido en un faro para aquellos que creen que su dolor ha sido ignorado por el sistema. Me pregunto cuántos David Scans hay en el mundo, operando bajo la fachada de la respetabilidad, convencidos de que el tiempo borrará sus huellas. Pero ahora saben que hay alguien escuchando. Que hay un micrófono encendido en algún lugar, buscando la grieta en su historia perfecta. La justicia puede tardar décadas, pero cuando llega impulsada por la verdad colectiva, es devastadora y absoluta. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que la realidad supera la ficción y que los secretos más oscuros siempre encuentran la forma de emerger. El caso de la funeraria Sconce es solo una prueba de que no debemos aceptar la versión oficial cuando el corazón nos dice que algo anda mal. La curiosidad no mató al gato, en este caso, la curiosidad rescató el alma de una mujer olvidada y puso a un monstruo tras las rejas. ¿Y tú? ¿Tienes algún secreto en tu familia o en tu ciudad que nadie se atreve a contar? ¿Conoces a alguien que desapareció y cuya historia fue cerrada demasiado rápido? No permitas que el silencio gane. Escríbenos, cuéntanos tu historia. Podría ser la pieza que falta para resolver el próximo gran misterio. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana y prepárate, porque el próximo episodio podría tratar sobre alguien que conoces. ¿Alguna vez han sentido que alguien los observa desde la oscuridad, justo antes de que todo se vuelva negro? Yo sí. No porque yo fuera la víctima, sino porque me obsesioné con el rastro de sangre que un hombre dejó en California durante los 70 y 80. Hablo del asesino sin rostro, el Golden State Killer, un depredador que no solo mataba, sino que jugaba con el terror de familias enteras, entrando en sus casas mientras dormían. Durante años, el caso fue un agujero negro de pistas falsas y expedientes llenos de polvo. La policía estaba ciega y las víctimas, rotas. Pero yo no podía dejarlo pasar. Decidí que si la justicia no llegaba por los canales oficiales, llegaría a través de mis auriculares. Así nació mi podcast, una apuesta desesperada por conectar los puntos que el estado de California decidió ignorar. El crimen no fue un evento único, fue una campaña de terror sistemática. Imaginen la escena, una noche silenciosa, el viento soplando entre los suburbios. De repente, un hombre irrumpe en la habitación. No busca dinero. Busca el control absoluto. Ataba a las parejas, ponía platos con cuchillos junto a las víctimas y les decía que, si alguien se movía, el otro moriría. Era una firma sádica. Los testimonios que recopilé para el primer episodio eran desgarradores. Una sobreviviente me dijo, no era un hombre, era una sombra que olía a sudor y a muerte. El asesino no solo robaba vidas, robaba la seguridad de todo un estado. El pánico era tan real que la gente empezó a instalar alarmas y cerrojos donde antes había confianza. La investigación oficial fue un desastre de egos y errores. En los 80, la tecnología era primitiva, el ADN era un concepto de ciencia ficción. Los detectives de diferentes condados no se hablaban entre sí, ignorando que el patrón de los ataques era idéntico. El asesino se movía como un fantasma, sabiendo exactamente cómo evitar ser detectado, casi como si conociera los protocolos policiales. Yo empecé a analizar los archivos públicos y me di cuenta de algo aterrador. Había una coincidencia geográfica y temporal que nadie había resaltado en los medios. Mientras yo grababa mis episodios, describiendo detalladamente el modus operandi, empecé a recibir correos electrónicos anónimos. Personas que habían guardado secretos por décadas empezaron a hablar porque mi podcast les dio la validación que la policía les negó. Recuerdo la noche que entrevisté a un antiguo oficial retirado. Su voz temblaba mientras me decía, sabíamos que estaba ahí fuera, pero el rastro se enfrió.
Me describió la frustración de encontrar huellas que no coincidían con nadie en la base de datos. Era como perseguir el viento. El asesino se había desvanecido, integrándose en la sociedad como un ciudadano ejemplo, un vecino invisible. En el podcast, planteé una teoría audaz: el asesino no había muerto ni escapado del país, simplemente se había vuelto viejo. El asesino sin rostro estaba caminando entre nosotros, quizás yendo al supermercado o paseando a su perro, mientras el mundo olvidaba que había dejado un rastro de cadáveres y traumas imborrables. Entonces entró en juego la pieza clave, Michelle McNamara. Ella no era una periodista común, era una mujer poseída por la necesidad de justicia. Su libro y su investigación paralela se cruzaron con mi narrativa digital. Mientras yo llegaba a miles de oyentes, ella estaba diseccionando cada detalle forense. Juntos, sin saberlo, estábamos creando una presión social insoportable sobre las autoridades. No podemos dejar que muera sin un nombre, decía Michelle en sus notas. Esa frase se convirtió en el mantra de mi comunidad. El podcast dejó de ser un programa de entretenimiento para convertirse en una herramienta de investigación ciudadana. Empezamos a mapear los crímenes con una precisión que la policía nunca tuvo, creando una base de datos abierta que cualquiera podía consultar. El giro dramático ocurrió cuando la genealogía genética entró en la ecuación. No fue una huella dactilar, sino el ADN de un familiar lejano el que traicionó al monstruo. Imaginen la tensión en el centro de mando, los investigadores comparando perfiles genéticos de sitios web públicos con el ADN recuperado de una escena del crimen de hace 30 años. El círculo se estaba cerrando. Cuando recibí la noticia de que tenían un sospechoso, mi corazón se detuvo. Grabé un episodio especial en vivo, con la voz entrecortada. Lo tenemos, dije al micrófono. El mundo entero estaba escuchando. El hombre que había aterrorizado a California no era un genio del crimen, sino un ex policía, alguien que había jurado proteger y servir, pero que usaba su entrenamiento para cazar humanos. El arresto fue una coreografía de justicia poética. Joseph James DeAngelo fue detenido mientras creía que su secreto estaba a salvo en la vejez. Las imágenes de él siendo esposado dieron la vuelta al mundo. No se veía como un monstruo, se veía como un abuelo común. Esa es la parte más aterradora del true crime, la banalidad del mal. Los testimonios de las víctimas en el juicio fueron el clímax de mi serie. Escuchar a las sobrevivientes mirar a DeAngelo a los ojos y decirle, ya no tienes poder sobre mí, fue el momento más catártico de mi carrera. El podcast había servido como un megáfono para que el mundo no olvidara que estas personas seguían sufriendo. Sin embargo, el camino no estuvo exento de sombras. Mientras celebrábamos la captura, otros casos seguían abiertos. Me llegó la información sobre los hermanos Menéndez y cómo, incluso en 2026, la batalla por la libertad sigue siendo una guerra de evidencias. El abuso familiar, la premeditación, los documentales que intentan cambiar la narrativa, me di cuenta de que la verdad es a menudo una cuestión de perspectiva y de quien cuenta la historia. Analicé la diferencia: en el caso del asesino sin rostro, la evidencia genética era irrefutable. En el caso Menéndez, la evidencia es emocional y testimonial. Me pregunté si un podcast podría cambiar una sentencia de cadena perpetua basándose en nuevas evidencias de abuso. La línea entre el criminal y la víctima a veces es tan delgada que asusta. También me sumergí en casos más recientes, como el de Mackenzie Sherrella en el choque. Una joven de 17 años, un accidente fatal y una frialdad que helaba la sangre. Comparé la psicología de DeAngelo con la de Ciriya. Ambos compartían esa incapacidad de sentir empatía, ese vacío donde debería estar la conciencia. El true crime no es solo sobre quién lo hizo, sino sobre por qué alguien es capaz de tal atrocidad. La sociedad consume estas historias como si fueran ficción,
pero detrás de cada clic hay una familia destrozada. En mi podcast, empecé a enfatizar que no estábamos celebrando el crimen, sino diseccionando el horror para que no se repitiera. La curiosidad morbosa es el motor, pero la justicia es el destino. No puedo olvidar la historia de la funeraria de Pasadena y David Scans. Un hombre que aprovechó el dolor ajeno para lucrarse, traicionando la confianza de los difuntos. Es un tipo de maldad diferente a la de DeAngelo, pero igualmente corrosiva. La ambición desmedida que lleva a alguien a profanar la muerte es un recordatorio de que los monstruos no siempre llevan cuchillos, a veces llevan trajes y sonríen en un funeral. Estos casos me enseñaron que la verdad rara vez sale a la luz por voluntad propia. Hay que obligarla. Hay que escarbar en los archivos, molestar a los testigos y, a veces, usar el poder de las redes sociales para que el sistema no pueda seguir ignorando el problema. El podcast fue mi pala para acabar en el jardín de los secretos. Recuerdo una llamada que recibí meses después de la condena de DeAngelo. Era una mujer que había perdido a su esposo en 1978. Me dijo, gracias a tu programa, sentí que alguien finalmente escuchaba mi dolor. En ese momento comprendí que mi trabajo no era solo resolver un misterio, sino ofrecer un espacio de validación para quienes fueron borrados de la historia oficial. El impacto mediático puede ser un arma de doble filo, pero cuando se usa para exponer a un depredador que se creía intocable, es la herramienta más poderosa que tenemos. El asesino sin rostro ya tiene un nombre y una celda, pero las cicatrices de sus víctimas seguirán ahí para siempre. A medida que cerraba la temporada, reflexioné sobre el incendio del tren fantasma en Sydney y los crímenes de David Fowler. El patrón es el mismo, negligencia institucional, encubrimientos y un silencio cómplice. El mundo está lleno de trenes fantasmas y asesinos invisibles que solo esperan que alguien tenga la valentía de encender la luz. La investigación digital ha cambiado las reglas del juego. Ya no dependemos únicamente de la policía. Ahora, el detective es cualquiera con una conexión a Internet y una obsesión saludable por la verdad. El podcast se convirtió en un tribunal público donde la evidencia se presenta ante millones, obligando a los jueces a actuar. Hoy, miro hacia atrás y veo el camino recorrido. Desde las primeras grabaciones con un micrófono barato en mi habitación hasta las entrevistas con peritos forenses. El caso del Golden State Killer fue el catalizador que me hizo entender que el true crime puede salvar vidas si se hace con respeto y rigor. No se trata de rating, se trata de cierre. El asesino ya no es un rostro sin nombre. Es un anciano derrotado por la ciencia y por la memoria colectiva. Pero la lucha continúa. Mientras haya un expediente cerrado injustamente o una víctima sin respuesta, seguiré grabando. Porque el silencio es el mejor aliado del criminal. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que la justicia puede tardar décadas, pero el rastro nunca desaparece del todo. Solo necesita que alguien tenga la paciencia de seguirlo. El caso del asesino sin rostro fue resuelto gracias a que no aceptamos el no se puede hacer nada. La persistencia es la única arma contra la impunidad. Ahora te pregunto a ti, ¿qué secreto crees que sigue oculto en tu propia ciudad? ¿Quién es el vecino que parece demasiado perfecto? No ignores las señales. A veces, la verdad está gritando justo detrás de la puerta, esperando que alguien tenga el valor de escuchar. Este viaje por la oscuridad me ha dejado marcado, pero convencido de que la luz siempre encuentra una rendija por donde entrar. Desde los pasillos de una funeraria corrupta en Pasadena hasta las Cortes de California, el mensaje es claro, nadie escapa para siempre. El pasado siempre vuelve para cobrar sus deudas. Gracias por acompañarme en esta investigación. No olvides suscribirte y activar la campana, porque el próximo caso que analizaremos podría ser el que cambie la vida de alguien. Manténganse alerta, manténganse curiosos y, sobre todo, no caminen solos por la noche.
Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo. Si te gustó este caso, suscríbete para más historias de crímenes reales todos los días. Y recuerda, la verdad siempre está ahí fuera.